bienvenidos. Culminamos con la unidad número 2, calor y temperatura. Llegamos a lo que es la evaluación final de dicha unidad, en la cual nos presenta 8 problemas que tú lo puedes observar acá y que vamos a resolver pues inmediatamente. En este video solo te presentaré los primeros 4 y próximamente pues vamos a ver los otros 4. Tenemos acá la evaluación, vamos a ir viéndola poco a poco. Lo primero es que se refiere a la parte de la condensación. Tenemos lo siguiente, recordando un poquito los cambios de fase. Acá tenemos el estado gaseoso, líquido y sólido, ¿verdad? Nos ubicamos acá. La condensación, recuerda que es el proceso de pasar al estado gaseoso al estado líquido. ¿Qué significa? Que acá hay una transferencia de calor de parte del estado gaseoso hacia el ambiente al momento de el proceso de condensación, ¿verdad? Entonces tendría que disminuir el calor, por ende su temperatura. Analicemos los enunciados que nos presenta lo que es el libro, que son 3, y tenemos el primero. El vapor cede energía térmica. Eso es correcto, ¿verdad? Cuando se da el proceso, el vapor cede energía térmica hacia el entorno a medida que se transforma en líquido, lo cual hace aumentar la energía térmica del entorno. Pues eso es correcto también, ¿verdad? La energía térmica del entorno aumenta a medida que el vapor se condensa. Entonces, probablemente esta sea la respuesta. Veamos lo siguiente. El vapor absorbe energía térmica. Eso es falso, ¿verdad? Porque al momento que se da el cambio de fase de estado gaseoso a estado líquido, pues el gas no está absorbiendo energía, al contrario, está liberando energía. Entonces, el literal B, al leer acá, pues sería falso. Y tenemos el literal C, el vapor cede energía térmica, eso es cierto, hacia el entorno a medida que se transforma en líquido, lo cual disminuye la energía térmica del entorno. Esta parte de acá es la falsa, por eso no puede ser este literal. Recuerda que si el vapor está liberando energía, ¿verdad? O cediendo energía, significa que la energía del entorno no está disminuyendo, al contrario, está aumentando para encontrar el equilibrio térmico. Entonces el literal correcto sería el literal A. Ya analizándolo ahí tendrías tú la respuesta. Esta imagen te la coloqué pues para poder analizar lo que es el problema. Tenemos el segundo. En cada proceso descrito, la energía que fluye del objeto A hacia el B se transfiere por calor o trabajo. Subraya el concepto correcto. Tenemos acá el primero. Se calienta el agua dentro de un pocillo metálico que descansa sobre un quemador encendido de una cocina eléctrica por calor o trabajo. Como tú observas ahí, ya está subrayado, tenemos que la respuesta es calor. Recuerda que hay una fuente que está generando ese calor, en este caso es el quemador, y por ende pues calienta el agua, ¿verdad? Al momento que entra en contacto con el depósito metálico. Tenemos el siguiente. La electricidad que fluye del tomacorriente calienta el alambre por calor o trabajo. Probablemente esto lo has experimentado en un cargador de teléfono u de otro dispositivo pues que se caliente. Entonces acá lo que se genera es un trabajo hacia el metal. Y por último tenemos el C de este problema, donde un vaso de agua en tu mano se calienta por calor o trabajo. Pues en ese caso, por la transferencia, ¿verdad? Que se genera por contacto, tenemos que es el calor como respuesta. Llegamos al problema número 3, que lo tenemos acá. Manteniendo constante la temperatura, la presión absoluta de un gas en un cilindro con pistón móvil aumenta de 10 kilopascal a 90 kilopascal. Ahí tenemos presiones. El volumen inicial del gas en el cilindro es 0.36 metros cúbicos. Encierra el numeral del diagrama presión versus volumen que presenta la trayectoria y el volumen final del gas después de que la presión se incrementa. Bueno, tenemos acá lo que son las 3 imágenes que te presenta lo que es el libro, donde tenemos que analizar cuál es la respuesta correcta.
Lo primero es identificar los estados, ¿verdad? Es decir, el estado 1 es volumen. Hay que recordar un poco que esta es la ley de Boyle, donde la temperatura es constante y donde la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Por eso tú puedes observar que a medida que aumenta la presión, pues el volumen tendría que disminuir, ¿verdad? En la gráfica. O a medida que aumenta el volumen, pues la presión tendría que reducirse. Tenemos el literal C. Vamos a comenzar desde acá. Lo primero es el estado inicial, el volumen inicial, que es de 0.36. Si tú observas acá dice 3.24. Entonces, esta gráfica no puede ser, ¿verdad? Porque el estado inicial es 0.36. Y acá se reduce, ¿verdad? Pero no es el dato que nos da el ejercicio. Tenemos también la gráfica B, donde 0.36 de estado inicial pasa a 0.40. Eso es incorrecto porque recuerda que si ha aumentado la presión, el volumen tendría que reducirse, no aumentar, ¿verdad? Aquí aumenta, entonces estaríamos hablando que son directamente proporcionales. Y la ley de Boyle nos dice eso. Y tenemos la otra gráfica que de 0.36 disminuye a 0.31 a medida que la presión aumenta. Entonces esta sería la respuesta correcta como análisis, ¿verdad? Porque probablemente el ejercicio pues nos muestra las gráficas para que nosotros las podamos analizar. Entonces aumentó la presión de 10 a 90, lo que significa que el volumen tuvo que reducirse. Y si se reduce de 0.36 a 0.31. Entonces, como repito, probablemente el ejercicio es nada más analizar. Ya si aplicamos nosotros los datos que nos da el ejercicio, pues nos quedaría de la siguiente manera. Ahí tienes literal A. Tenemos la fórmula de Boyle ya despejada y donde tenemos ahí los datos. Tú sustituyes presión inicial 10 kilopascal, volumen inicial 0.36 metros cúbicos entre la presión 2 o final que es de 90 kilopascal. Luego elimina las unidades de medida de presión, ¿verdad? Que tú tienes acá. Y haces la conversión de 10 por la multiplicación de 10 por 0.36 te va a dar 3.6. Eso lo divides entre 90 y al final el valor te va a dar de 0.04 metros cúbicos, que lo puedes colocar ahí en la gráfica A, ¿verdad? Al momento de utilizar los datos que nos da el problema. Pero como repito, las gráficas probablemente solo son para analizar, ¿verdad? Y cuál sería la respuesta correcta. Entonces, ahí ya tú la tienes y quedaría de esa manera. Aplicando la información que nos da el ejercicio, pues quedaría de esta manera también. Igual se aplicaría, ¿verdad? Porque el volumen se reduce y a medida que la presión aumenta. Llegamos al problema número 4, el cual dice lo siguiente. Considera un pescado congelado a menos 10 grados Celsius. Vamos a tomar esa referencia a temperatura. Sistema. En este caso el pescado pues es el sistema sumergido completamente en agua al tiempo, tomando esto como el entorno. Nos pide, dibuja la frontera imaginaria del sistema y con una flecha la dirección de la transferencia de calor. Bueno, veamos lo que es la imagen que nos presenta acá el problema número 4. Vamos a ir agregando las respectivas flechas que nos pide pues el ejercicio y acá tendríamos el sistema, ¿verdad? El mismo planteamiento nos dice que es el pescado y se encuentra a menos 10 grados Celsius. Veamos el entorno, en este caso sería el agua, H2O, a temperatura ambiente. También tenemos la frontera imaginaria, que sería en este caso la superficie del pescado, como se te plantea acá. Y finalmente, pues tendríamos lo que es la parte de las flechas que nos indiquen cómo se mueve ese calor, ¿verdad? Observa acá y analicemos. Nos dice que el pescado está a una temperatura muy baja, menos 10 grados Celsius,
y tenemos la temperatura ambiente del agua, lo que significa que el calor fluye del entorno, porque acá es donde hay mayor calor, mayor temperatura, hacia el pescado, ¿verdad? Que es de menor temperatura y que se busca lo que es el equilibrio térmico. Tal cual se te presenta acá la dirección de la transferencia de calor, pues las flechas apuntan del agua hacia el pescado. Y acá tendrías pues resuelta la actividad que nos plantea el ejercicio del problema número 4. En resumen, pues esta es una transferencia de calor por conducción y pues la frontera imaginaria del sistema es la superficie del pescado, ya como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Ya que es donde se produce pues el contacto entre el pescado y el agua. La flecha pues que indica la dirección de la transferencia de calor, como lo podemos analizar ahí, apunta del agua hacia el pescado por las diferencias de temperatura, ¿verdad? Lo que significa pues que el calor fluye del objeto más caliente, en este caso el fluido, hacia el objeto más frío que sería el pescado. Aquí tendríamos resueltos los primeros 4 problemas de la evaluación de la unidad 2. Si te ha gustado lo que es este video, pues se te pide que lo compartas, ¿verdad? Y pues que estés pendiente próximamente a los nuevos videos. Si no te has suscrito, pues hazlo para que te caiga la notificación al momento de un nuevo contenido. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Nos vemos hasta pronto.